Hola, hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Norman Soberanes, director general de la Escuela para Directores Técnicos de Fútbol, Elite Soccer. Es un gustazo para mí poder estar con ustedes una vez más en estas ediciones ya recurrentes, semana a semana, donde tenemos la oportunidad de compartir con toda nuestra audiencia pues temas interesantes relacionados a la dirección técnica de fútbol, al fútbol en general, a la parte de los estudios y la preparación y la capacitación de directores técnicos, preparadores físicos y todo lo que tenga que ver con esta parte del desarrollo de entrenadores de fútbol. Saludo a todos los que están acompañándome ya desde muy puntuales en esta plataforma de Zoom. César Eder, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. A todas las personas que nos escuchan también mediante el en vivo de Facebook, Facebook Live, y todas las personas que ya sea en la plataforma de YouTube o de Spotify en formato de podcast también nos escuchan. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y seguirnos acompañando. Y el día de hoy vamos a tener un gran invitado, un, un personaje futbolista y entrenador con gran experiencia dentro del fútbol profesional, que nos va a compartir sus experiencias, sus conceptos, su perspectiva en torno a su carrera como jugador y como entrenador. Y vamos a tratar de ahondar justo en ese tema, en cómo es la transición de jugador a entrenador, cómo llevar una correcta transición de jugador profesional a entrenador de fútbol y qué diferencia se encuentra precisamente de la profesión, de la dirección técnica desde la perspectiva de jugador y ahora ya como director técnico de fútbol de fuerzas básicas inferiores de un club de primera división. Eh, Vamos a pasar un momento más a darle entrada a nuestro invitado. Antes de hacerlo, me gustaría aprovechar para ponerles aquí en el chat a todas las personas que nos están acompañando en vivo en este momento un link por si ustedes están interesados en estudiar, en prepararse como directores técnicos de fútbol, estudiar un máster de titulación en dirección técnica en Elite Soccer y obtener también al final del día 6 documentos que te avalan como director técnico por instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte, el Registro Nacional de Entrenadores Deportivos, que a su vez está afiliado a CONADE, y pues tienen ustedes una verdadera intención de desarrollar sus habilidades, de acumular más recursos y herramientas como entrenador de fútbol que te permite llevarte tu experiencia al siguiente nivel, pues bueno, te damos la bienvenida a esta escuela para que puedas prepararte, desarrollarte y certificarte. Ahí les dejo el link para aquellos que quieran dejar su encuesta, su agenda para comunicarse con nosotros y que nuestros asesores de admisión los ayuden a dar el paso al siguiente nivel. También de una vez les voy a dejar por ahí el link a nuestro canal de YouTube. Hay mucho contenido por explorar, muchas entrevistas, muchos seminarios, las graduaciones de las generaciones que ya se titularon en Elite Soccer, de todas las personas que ya están tituladas en esta institución, testimoniales, ahí pueden encontrar muchísimo contenido en ese sentido. Eric García dice buenas noches Eric, Andrés Olvera, buenas noches Andrés, Derek López, buenas tardes, y Luis Rodríguez dice buenas tardes profe, a todos los participantes, muy buenas tardes a todos, gracias una vez más por acompañarme. Y bueno, ahora sí vamos a proceder a darle entrada aquí al panel a nuestro invitado de esta noche, que es eh, Gabriel España. Gabriel España tiene una carrera como jugador profesional de fútbol, participando en clubes como Atlante, como Zacatepec, como Venados de Mérida, como debuta en el equipo de Jaguares y hoy en día se desempeña como director técnico de fútbol en las inferiores de Club Querétaro, si no mal recuerdo en la sub-16 de Club Querétaro. Y pues bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Norman, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos fuerte, claro, estimado, ¿no? Pues una vez más yo también agradecer tu disposición y tus ganas de atender mi invitación para participar con nosotros en este seminario. Esta es una comunidad que cada día crece más de entrenadores, directores técnicos de fútbol a nivel nacional e internacional. Tenemos alumnos en Centroamérica, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Diego, y bueno, buscamos aportar valor y agradecerte una vez más, Gabriel, pues que hayas aceptado venir aquí a charlar un ratito con nosotros y compartirnos mucho de lo que tú has aprendido en tu recorrido como profesional. Así que muchísimas gracias. Y me gustaría, primero que nada, pues darte la oportunidad de que
de que te presentes un poco, no sé si nos quieres regalar un pequeño resumen de lo que ha sido tu carrera y entonces entramos en el tema, ¿no? Que comentamos que me gustaría el día de hoy desarrollar. ¿Cómo vives esa transición, ¿no? De jugador a director técnico y entonces que empecemos a desmenuzar qué cambios en tu perspectiva, en tu visión, de tu percepción del fútbol, del juego en sí, tienes desde jugador y ahora como entrenador, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Gabriel, de tu carrera para la gente que nos acompaña. Bueno, otra vez buenas noches a todos. Gracias, repito, por la invitación. Y bueno, les platico, mi nombre es Gabriel España Pérez, tengo 32 años y hace aproximadamente año y cachito, justo cuando empieza la pandemia, me retiro como futbolista y paso a ser entrenador como bien dijiste ya, de fuerzas básicas de Querétaro. La idea era empezar como entrenador de la sub-15. En ese momento, por la pandemia, bueno, perdón, me voy más atrás. Empiezo como profesional, como jugador profesional en Jaguares de Chiapas, en la tercera división, a los 17 años. De ahí estoy en Liga de Ascenso con Jaguares de Tapachula y en Primera División con Jaguares de Chiapas. Debuto, tengo 2 partidos en Primera División nada más y me voy a Atlante UTN, que era Liga de Ascenso. De ahí a Mérida, de Mérida a Zacatepec, de Zacatepec regreso a Atlante y ahí me retiro apenas ahorita en la pandemia. Les comentaba, llego como técnico de la sub-15, todavía sin terminar, aún hoy en día no he terminado no tengo el título de entrenador, lo estoy haciendo en una escuela de Argentina, pero en el nivel o en la licencia que voy ya me avala para dirigir hasta la sub-20. No se activa la sub-15 en ese entonces estoy como auxiliar, me ponen de auxiliar en la sub-20, ahí estoy un rato, tengo un breve paso en una tercera división de San Juan del Río, Petroleros de San Juan del Río, estoy un mes y regreso a la sub-20 de Querétaro, termino el torneo y por circunstancias corren al entrenador de la sub-17 y me mandan a mí como auxiliar de la sub-17. Termino el torneo y ahí se reactiva este torneo que empieza en la sub-16, sub-18 y sub-20 y ahorita estoy de entrenador de la sub-16 y auxiliar de la sub-18. Les platico de estos torneos han sido caóticos pues por la pandemia, ¿no? Por toda la situación y hemos tenido que estarnos turnando. De hecho, me tocó la suerte de colaborar en un partido de Liga Femenil de Primera División. Salgo como auxiliar, creo el primero o segundo partido de la liga. ¿Por qué? Porque el auxiliar de femenil salió positivo y me invita, ¿no? Y el fin de semana pasado salí a la banca con Primera División después de que destituyen al Piti Altamirano. El nuevo técnico que llega es uruguayo junto con su cuerpo técnico y por no tener la visa de trabajo, pues necesitan a un interino. Hablan al técnico de la sub-20 como entrenador y a mí como auxiliar. Entonces, buena la experiencia del fin de semana, a pesar de la derrota, a pesar de todo, pues fue buena la experiencia en Primera División. No, pues que de entrada felicidades por ese recorrido y por esa experiencia que has acumulado ya en el fútbol profesional y que te permiten hasta el día de hoy mantenerte vigente en esta historia y en este recorrido que has tenido por el fútbol mexicano, ¿no? Y seguramente, pues lo que te falta todavía por escribir dentro de este club, ahora Querétaro, y los retos que vengan en el futuro, Gabriel. Y pues entrando ya un poquito en el tema, platícanos. Eh, Eres muy joven, o sea, eres del 88, ¿no? Tienes Correcto. 33 años, 32 años y 32. ya estás incursionando en una sub-16 de un club de primera división, por lo que en algunos años más no nos extrañaría verte en primera división.
y, y vienes recién de dejar las canchas como jugador. Hay una transición allí de jugador a entrenador. Me gustaría que me compartieras cómo la viviste, qué fue lo que determinó tu decisión de decir, tengo el perfil de DT, me gustaría ser líder de un plantel y llevarlos a una consecución de un título deportivo y me gustaría empezar a invertir mis horas, mi vida en el desarrollo profesional de un entrenador de fútbol. A lo mejor no tan específico como lo comento yo, pero ¿en qué momento surge esa espinita, Gabriel, que te transiciona de la cancha al banquillo, ¿no? Sí, te platico. Yo desde que jugaba tenía la inquietud de siempre seguir en el fútbol, ¿no? Y conforme pasan los años, pues te vas dando cuenta que esto no dura para siempre, ¿no? Me agarró desprevenido, la verdad. Mi ideal hubiera sido terminar el curso de entrenador, por ahí jugar un añito más y ahí hacer esa transición. Me agarró la pandemia, me agarró donde yo estaba jugando, que es Atlante, les platico, los dueños venden el club Atlante y compran Querétaro. Y me invitan, pero ya no como jugador. Me dicen, no entras en planes para primer equipo, pero te invitamos para formar parte pues, de las fuerzas básicas. Con toda la incertidumbre de la pandemia, Claro. no se sabía con mi edad que para ser futbolista, digo, todavía creo que, y me quedó la espinita de jugar un par de añitos más, Claro. todavía creo que podía dar un ratito más, pero con toda esa incertidumbre, la familia, uno busca un poco de estabilidad. Decidí tomar el reto ya de ser entrenador y la verdad que hoy en día no me arrepiento. Sí, no te miento, sigue estando esa espinita de los entrenamientos, de meterte a jugar, de los partidos, pero ahora se vive de otra manera. Ahora se vive de otra manera y también me apasiona este tema de entrenar, de dirigir, de ver cómo convencer al grupo, ¿no? Para determinadas cosas, para que funcione como con base a tu idea. Tuve la suerte, la gran suerte de que la transición fue rapidísima. No me dio tiempo ni de descansar, ni de pensarla dos veces. Terminé de jugar, pandemia, y luego ya en cuanto se reactivó todo, pues a entrenar, ¿no? Sí, sí me agarró desprevenido, sí es diferente, sí, no es lo mismo ser jugador a entrenador, desde la planificación, desde los tiempos como jugador. Vas, entrenas y te vas a tu casa a descansar y a seguir entrenando o a comer bien, a dormir, a lo que sea, ¿no? Pero como entrenador no, hay juntas deportivas, hay que planificar los horarios y eres responsable pues, de todo un grupo, entonces sí cambia esa cosa. Costó en su momento adaptarse a eso, a hacerte a la idea de que pues, ya no te vas a meter tú a correr, ¿no? Ahora vas a estar desde fuera, pero te digo, le he ido agarrando cada vez más pasión, más amor a esto y hoy estoy feliz y con ganas de seguir aprendiendo porque la verdad es que a pesar de que el título, el curso, los máster, todo te enseñan mucho y es una gran base, la práctica es lo que te va forjando más, creo yo. Claro, la práctica, como en todo, ¿no? Las Sí, horas, las horas vuelo, ¿no? Que se exactamente. experiencias son las que te van forjando como un profesional en cualquier cosa, ¿no? Dicen, En lo que sea, claro. dice en el libro de Outliers, de los fuera de serie, dice que cuando alguien acumula 10,000 horas de entrenamiento en algo es cuando se convierte en un experto, ¿no? De O en acuerdo, una persona que puedes considerar un role model, ¿no? Un modelo a seguir. Entonces, de acuerdo. pues, padrísimo. Me gusta esta parte en donde la vida no te dio mucha chance de pensarlo, ¿no? Era así como que dices tú, para pensármelo dos veces.
te tocó entrar a la cuarentena con taquetes de fútbol y salir de ella ya con el silbato, ¿no? Y la tablita Exacto. de entrenador. Y a veces cuando las cosas suceden así, pues ni quiero poner resistencia, ¿no? Y más cuando la vida te da la oportunidad de seguir siendo un profesional en un club de primera división con estos chavos sub-16, ¿no? Que sabemos que ya en esa categoría sub-16 pues es una categoría muy competitiva, ¿no? O sea, en donde pues ya puedes realmente implementar mucho de tu conocimiento, ¿no? En táctico en el fútbol. Entonces, está muy padre, muy Totalmente. emocionante. Me gustaría preguntarte, Gabriel, a lo largo de tu carrera seguramente tuviste un buen número de entrenadores, ¿no? De directores técnicos que trabajaron contigo. ¿Quién crees Sí. que terminó por permear más en lo que hoy en día eres tú como director técnico? Hoy en día, o sea, ¿quién recuerdas más todos los días que trabajas y que te da gusto emular lo que por allí aprendiste? ¿Y qué sería eso que aprendiste, no? O sea, ¿qué es eso que dices, puta, que a todo dar que estuve con tal profesor, con tal entrenador, que me encantó aprender esta filosofía o esta mentalidad sobre el juego y ahora podérsela transmitir a estos muchachos de 16 años? Mira, de todos los que tuve, te llevas algo, ¿no? Pero los que más me marcaron, yo creo, son dos. Eduardo Fentanes, los dos los tuve en Atlante. Eduardo Fentanes y Sergio Bueno. Ok, Eh, Siempre uno habla de otra persona como le va en la fiesta, ¿no? claro. A mí, la verdad, con ellos dos me fue muy bien, a pesar de que no siempre jugaba con ellos. Pero, por ejemplo, el tema de manejo de grupo, que para mí es muy importante, con Lalo Fentanes. Con Lalo Fentanes, estuvieras jugando, estuvieras en la banca, estuvieras en la tribuna, yo siempre estuve contento, siempre iba a entrenar con ganas, motivado, no era siempre lo mismo, entonces no esperabas algo nuevo siempre, ¿no? Había competencia, había un grupo, buen ambiente, y eso nos llevó a una final de liga. Claro. Y con Sergio Bueno, eh, era muy coherente con lo que pedía, ¿sí? Iba de frente. Si algo no le parecía, te lo decía y te encaraba, fueras quien fueras. Ujú. Eso más que lo táctico, fíjate que hoy en día me arrepiento mucho, sobre todo de joven, que piensas que tienes toda la vida por delante como futbolista, eh, haces las cosas por hacer muchas veces, ¿sí? Hoy como entrenador te das cuenta que todo tiene un porqué. Bueno, algunos entrenadores todo tienen un porqué, ¿no? O un para qué. En ese entonces, como futbolista, pues casi que obedeces y tratas de hacerlo lo mejor posible. Pero hoy entiendo muchas cosas que en su momento no lo absorbí de esa manera. Entonces yo iba, hacía lo mío, pero no iba más allá. Y hoy me arrepiento de eso, ¿no? Pero bueno, por algo pasan las cosas y hoy lo trato de transmitir. Hoy trato de que los jóvenes cuestionen, aprendan, interroguen, cualquier tengan, pues la expresen porque así siendo, ¿no? No es nada más ir y cumplir o hacerlo por hacer, ¿no? Tiene un porqué y un para qué. Pero sí, digo, a ver, en mis inicios tuve a René Isidoro, a Brindisi, a Sigifredo Mercado, a Marvin Cabrera, a Gabriel Pereira, a muchos técnicos que de todos vas, y a veces de Mario García, a veces de lo que no te gusta también se aprende, ¿no? Claro, claro, Entonces, pero los dos que más me marcaron fueron Lalo Fentanes y Sergio Bueno. y las dos cosas que mencionas de cada uno de ellos se me hacen muy, muy trascendentales, muy importantes a la hora de desempeñarte como director técnico, ¿no? Muchas veces se cree que la labor de un director técnico se limita a la táctica, ¿no? Al acomodo de un cuadro y a la correcta Mm, decisión de cuándo ejecutar un cambio, pero va muchísimo más allá de eso, ¿no? Inclusive ahorita que me gustaría entrar en temas de psicología sí, deportiva, de porque acuerdo. cada año
todavía más fuerza en el ámbito del fútbol. Pero me gusta lo que mencionas de cada uno de ellos y hablas de Fentanes en la parte de manejo de grupo. Para mí es de los elementos más, los pilares más indispensables en la consecución de un título. El grupo, a mí me ha quedado claro cada vez que veo un campeón en primera división o en un Sí, mundial o en donde ves un campeón, inmediatamente te das cuenta el gran grupo que era. Inmediatamente. Y hasta lo puedes ver en la selección olímpica de Londres, que está ese documental que nos ofrece la oportunidad de hacer como un insight al grupo que participó en las Olimpiadas y te das cuenta el gran grupo que era, ¿no? Y la hazaña que consiguieron que es esa medalla de oro en los Olímpicos. Y entonces, que tú seas un director técnico, que tu fortaleza es un buen manejo de grupo, ya vas ganando 1-0, ¿no? Creo yo. Hablaba también con otro colega, director técnico, me parece que con Sergio, no, con Diego de Buen, de Puebla, sí. platicábamos sobre o fue con Orrante, no me acuerdo, pero platicábamos sobre la importancia de sentarte 15 minutos a platicar con cada jugador del plantel. O sea, si tú le inviertes 10, 15 minutos, no Sí. una entrevista de 1 hora ni de 2 horas, 20 minutos y preguntarle al jugador, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y platícame cómo te sientes y entonces empieces a identificar la personalidad de cada uno de ellos por lo individual. Tu mensaje al grupo es otro a la hora de hablarle a todo el grupo. Totalmente. Porque a la hora que estás diciendo cosas, sabes incluso a quién te lo estás dirigiendo cuando das un mensaje en todo el grupo. Y eso termina por darte rendimientos al final del día en la temporada completa, ¿no? Es esa cualidad. ¿Qué tipo de actividades o qué tipo de estrategias crees tú que utilizaba Fentanes para poder generar un buen grupo? O sea, ¿cuáles eran las cualidades más específicamente que él tenía y ejecutaba para lograr ese objetivo? Fíjate que eran varias. Eso que tú mencionas es muy importante. El hablarte, si bien un entrenador no te tiene que decir por qué juegas o por qué no juegas, él se acercaba y sus razones, ¿no? Y era muy coherente con lo que decía. Si lo estabas haciendo bien, estabas haciendo mal. Otros de pequeños detalles que van sumando, ¿no? En las concentraciones, en los viajes, siempre tenía que haber música. En las comidas no eran mesas separadas, eran todos juntos en una mesa, en círculo. En el vestidor de Atlante, por ejemplo, se metió un refrigerador y se hizo ahí como un comedor, entonces no acababas de entrenar y no, ahí podías comer, preparabas algo, te quedabas a platicar, a convivir antes del entrenamiento, después del entrenamiento, ciertos días de la semana, cierto día o cuando el día había ejercicios recreativos, si actividades, llevaron psicóloga, teníamos varias actividades, no nada más futbolísticas, íbamos a gocha, íbamos al boliche, todo sumaba y no era obligatorio. Si me explico, el que quería iba, el que no también. Esos pequeños detalles iban sumando mucho. Había cumpleaños de la hija de uno de los jugadores y a todos invitaba, ¿sí? Me explico, y aunque no tuvieras hijos, y ahí ibas y convivías un rato. Entonces, esas pequeñas cositas iban sumando, creo yo. No, y a veces no se piensa en planificarlo, ¿no? O sea, porque se vale, ¿no? Se vale así en tu planificación, en tu macrociclo, implementar esas dinámicas de desarrollo, porque al final de cuentas suman al desempeño en cancha. Es directamente, yo creo, el beneficio cuando tienes un buen grupo el desempeño a la hora de la cancha, el entendimiento, la comunicación, no sé, entonces, claro que cabe, ¿no? El de planificar, decir, bueno, vamos a meter dinámicas, no
no que entren a la fuerza, sino que vayan fluyendo conforme la temporada, pero para fortalecer el grupo, ¿no? De Y creo que acuerdo, eso sí, es algo muy, muy interesante a valorar, ¿no? totalmente. Y de bueno mencionas la congruencia, que pues ahora sí que es de las cosas que más credibilidad le van a dar a alguien como entrenador. Y esto es un valor universal. Como persona tienes que ser congruente, ¿no? Siempre tienes que buscar esa congruencia entre lo que dices y lo que haces. Porque para hablar y para decir, Totalmente. pues todo el mundo, ¿no? Pero para ejecutar, no cualquiera, ¿no? Y Cualquiera, claro. exacto. Entonces, me gusta esta parte que lo mencionas para compartirlo aquí con la comunidad, porque también considero, hace rato tú lo mencionabas y me gustaría igual rescatarlo, todo tiene un argumento, todo tiene un porqué detrás. Eso es otra cosa que te lleva a otro nivel como entrenador de fútbol. Tú decías, a veces nos tocaba pues con entrenadores pues obedecer, ¿no? O sea, órale, corre de punto A a punto B. Y el que corra mejor lo meto y el que no, no. Y punto. Y pues bueno, te tocaba pues correr, ¿no? Del punto A al punto B y a ver si te tocaba jugar. Pero la diferencia es abismal cuando un entrenador te dice, corre de punto A a punto B, ¿por qué? Y te da un argumento, y te da una explicación, y te desmenuza el movimiento, y sobre todo te hace sentido, ¿no? Porque el jugador de fútbol es inteligente. Y si tú le explicas, te entiende. Y entonces tú le das el argumento, le das la explicación, y el jugador le cae el 20 y dice, ah, puta, su desempeño se maximiza el triple porque ya corre de punto A a punto B, sabiendo por qué, ¿no? Sabiendo qué va a lograr, ¿no? Claro. Qué va a cosechar de ejecutar la solicitud de su entrenador y ahora sí se pone mejor la cosa, ¿no? Entonces, creo que estas dos partes, de que hay un argumento detrás, siempre. Y perdón que te, Adelante, adelante, claro. perdón que te interrumpa, pero hay todo tipo de jugadores, ¿eh? Hay a quienes sí les tienes que dar esa explicación y hay a quienes no, a quienes simplemente con obedecer están bien. Hay de todo. Ok. Por eso lo importante de conocer a todos esos tipos de jugadores. Tú sabes a quién poder regañar, de qué manera, a quién exigirle más, a quién apapacharlo. Es todo, pues sí, un tema el manejo de grupo, pero Que, muy que, importante para que mi lo punto de vista. rescatas de lo que comentábamos hace rato, ¿no? Del conocer a cada uno de los personajes, ¿no? Y entonces determinar, Exacto. ahora sí que hacer un análisis un poquito más a profundidad de cómo le hago llegar la información a cada uno de ellos para que pueda llegar. De hecho, esa parte, hay un tema en el máster de titulación, aprovechando justo en mi temario, que es los tres Sí, tipos de entrenadores. Hablo del entrenador pasivo, del entrenador agresivo y del entrenador asertivo, ¿no? Y esta parte es justo lo que mencionamos ahorita, Gabriel. Ese entrenador pasivo, pues es el que hasta le pasan por encima, ¿no? Los jugadores y teme llamar la atención para no caer mal, ¿verdad? Y luego es ese entrenador que no tiene esa determinación dentro de un vestidor y pues que no hay que ser de esos, ¿no? Y no tampoco ser un entrenador agresivo, ¿no? Que es, ya sabes, el autoritario 100%, el por mis pistolas, todos truenan y como dices tú, simplemente lo tienes que hacer y si no, vas para afuera, sin mayor argumentación de ningún tipo, ¿no? Entonces, el entrenador asertivo, pues es aquel que tiene esa capacidad de lograr transmitir el mensaje, lograr que el jugador haga lo que tú pretendes que haga, pero convencido de la idea, ¿no? Y entonces no necesitas ser ni agresivo, no eres pasivo, logras el objetivo, logras el cometido y el jugador lo hace contento, ¿no? Y convencido de la idea original. Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante y nos lleva a otro tema, Gabriel, que me gustaría compartir contigo justo porque estás trabajando con categorías juveniles en sí, plena formación, que es la sub 16. A mí me ha tocado trabajar con esas categorías, sub 17, sub 16, y no me dejarás mentir, Gabriel, que llega el punto en donde hay algunos jugadores que llegan a confiar más en ti que en sus propios papás. Y eso totalmente. es una responsabilidad importante,
porque el saber manejar bien sus emociones y encauzarlas puede ser determinante en la vida de ellos, ¿no? No es cosa menor. O sea, un mal consejo puede ser catastrófico para un jugador joven, ¿no? Y sobre todo con la exigencia que hay dentro de unas fuerzas básicas, ¿no? De unas inferiores de un club de primera división. Entonces, ¿qué importancia cobra en tu experiencia ya como director técnico de fuerzas básicas la psicología en el deporte? Desde el apoyo profesional de una psicóloga o un psicólogo del deporte dentro del cuerpo técnico hasta tus propias habilidades y recursos en el manejo de emociones con el jugador como entrenador. O sea, no nada, volvemos a lo mismo, no nada más pensar en lo táctico, sino también en lo psicológico como un elemento fundamental del fútbol. No, tienes toda la razón, es importantísimo ese tema. Y no, tenía un amigo que decía, no solo somos entrenadores, somos psicólogos, maestros, amigos, compañeros, todo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado acá en Gallos y me imagino, o debería de ser que en todas las fuerzas básicas de todos los clubes, bueno, pregonamos con el primero ser buenas personas para después ser buenos futbolistas, ¿no? Y tratamos de dar ese ejemplo, tratamos de ser coherentes con lo que decimos y lo hacemos, de respetar ciertos valores, ciertas reglas, sin caer en lo estricto, sin caer en lo militar casi, casi. Pero es importantísimo y esa confianza que generas con los chavos, digo, a mí me encanta, pero sí es muy delgada esa línea entre ya, pues sí eres su amigo, sí me gusta ser su amigo, pero debe de existir cierto respeto, ¿no? Sí, la confianza es buena e importante, pero sí debe de haber cierto límite. Te sobrepasan y puede ser como me dice el entrenador pasivo, que pierdes control del grupo y ahí ya no hay manera de convencerlos. Cuando pasan sobre ti, creo yo que ya no te creen, ¿no? Ya te agarran más de relajo, ya se pasa esa línea. Sí tienes que pregonar con el ejemplo y ser coherente con lo que dices y primero ser buena persona antes de buen futbolista, creo yo. Es un perfecto balance, creo yo, ¿no? Y es una regla que a mí me gusta aplicarla casi en todo en la vida, ni muy, muy, ni tan, tan, dicen por ahí, ¿no? Ni ser ¿De el acuerdo? más, ni ser el entrenador más aislado e indiferente con tus jugadores, así de que, oiga, profe, fíjese que tengo problemas en mi casa, no es mi problema, vienes a trabajar y a entrenar, ¿no? De Pues no, acuerdo. ni ser ese personaje ni como dices tú, querer ser el best friend, ¿no? El mejor amigo vámonos a comer para platicar de ese tema, ni muy, muy, ni tan, tan, pero sí un perfecto balance, ¿no? Saber Ni cómo, tan, de acuerdo. cómo manejar esa línea intermedia entre cuentas conmigo, somos seres humanos vulnerables a las emociones y a las circunstancias familiares o personales, ¿no? De pareja, lo que sea que le atenga al jugador, pero hay una línea de respeto, como dices tú, ¿no? Que siempre tiene que quedar ahí muy, muy clara y sobre la mesa. Y es un bonito reto, creo yo, ¿no? Es un bonito reto el buscar ese balance, el encontrar esa línea intermedia que te permita tener esa buena relación con tus jugadores, porque termina desencadenando en lo que hablábamos, en un buen manejo de grupo, ¿no? De acuerdo. De Perfecto. acuerdo, sí. Ahí, sin irnos tan lejos, el torneo pasado eh, es complicado. A veces te llega a sorprender, ¿no? Y no, hay momentos en que no sabes qué actuar. Te platico una experiencia. El torneo pasado me dice un jugador igual de categorías menores, me dice, profe, empatamos el partido, ¿no? Profe, hable con mis papás porque si empatamos o perdemos y yo quiero salir un rato, porque no lo iban a dejar salir de su casa. Y esa situación me agarró en curva, no supe ni cómo manejarla, ¿no? Pero pues Sí, con el tiempo, con la experiencia, con todo, pues ahí vas más o menos
Pero pues bueno, hay temas donde sí no te puedes meter, ¿no? Porque si los Claro. papás son así, es complicado a veces, ¿Y pero cómo es lo parte. manejaste? ¿Cómo lo manejaste? ¿Hablaste con los papás? No, 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 ahí no, no me metí. Estaban otros compañeros, se hizo medio un chistecito esto y se olvidó la situación, pero sí me quedé con esa espinita de ver cómo ayudarle, ¿no? Sin interferir en la educación que los papás quieran dar, ¿no? Porque tampoco soy yo quien para ver cómo educa cada quien a sus hijos. Claro, por supuesto. Y ahí entra atrás, yo creo, el encontrar ese balance. Ni vas a llegar con los papás a quererlos educar de cómo educar a sus hijos, pero Claro, buscar, como dices tú, cómo de todos modos le termino aportando a este muchacho para que no. Fíjate que me quedó alguna vez una idea muy clara de un psicólogo en el deporte que me decía que todos los seres humanos terminamos por asociar cosas, ¿no? O sea, y para irme directamente al sí, ejemplo del fútbol, no darle muchas vueltas, si un ser humano, niño, joven, en su mayoría por las etapas formativas, de alguna manera su inconsciente asocia el deporte, el fútbol con cosas negativas, ejemplo, pierdo y me castigan, o sea, claro, pues ya no quiero jugar, ¿no? Ya no quiero jugar claro. porque no perder Te y lo que terminas fastidiando, te claro, terminas, seguramente los papás tenían la intención de motivarlo, incentivarlo, pero digo, claro. es un deporte colectivo, ¿no? No está jugando De tenis el acuerdo, chavo. no depende de él, claro. Exactamente, y está cañón, ¿verdad? Porque tú como entrenador lo entiendes y dices, "Puta, yo no quiero que este muchacho empiece a asociar a nivel inconsciente que el perder le afecta fuera de la cancha. Totalmente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en esa parte? Y bueno, ahí está ese esfuerzo, a lo mejor ya se va a una circunstancia muy puntual del contexto en cuestión, ¿verdad? Donde quién sabe qué tanta confianza tenga el entrenador en cuestión con los papás, como para acercarse, más que con una lección de vida, con una recomendación, Sí, ¿no? Que siempre claro, la recomendación siempre va a caber, ¿no? O sea, y, claro, de y, acuerdo. y con un argumento, ¿no? Como lo que estamos Sí. compartiendo ahorita. Mira, fíjense que la psicología deportiva nos dice que entonces no es recomendable. Ya, y que hagan lo Y que sí, sí, ya no puedes más. ya no puedes más en ese sentido. Platícame, Gabriel, platícame qué sueñas ahorita, viejo. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo, no? O sea, ¿realmente trabajas todos los días, vas a Querétaro, trabajas con tu categoría sub-16? ¿Para qué? ¿A dónde vas? ¿Para qué digo? Hoy en día para seguir aprendiendo. Llevo poco tiempo en esto, cada vez me gusta más. Siendo auxiliar, a cada entrenador le he tomado también algo, le vas aprendiendo algo, y ahorita me siento como esponja, ¿sabes? Absorbiendo todo. He tenido oportunidad de ir a ver entrenamientos de primera división, de todo estoy aprendiendo, pero mi sueño, mi idea es llegar obviamente a primera división, a dirigir un equipo de primera división. Me encantaría también dirigir en la MLS en Estados Unidos. Es uno de mis sueños. Y, ¿por qué no, alguna selección? ¿Europa no te llama la atención? Sí, sí. No es algo que me quite el sueño, pero sí, obviamente, a quien no, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, sí, pero tengo primero como a mediano largo plazo, primera división, Estados Unidos y después Europa, alguna selección. Sí, claro. Perfecto, sí, porque creo que el fútbol cada día se globaliza más, ¿no? Y podemos buscar mediante Sí, instituciones como Elite Soccer que estamos en esa ambición y en esa búsqueda de generar alianzas estratégicas con instituciones en España, en Europa, para traer mayores certificaciones con validez internacional que le permitan al director técnico mexicano, ese que busca prepararse con nosotros alternativas fuera de México también, ¿no? O sea, qué padre tener un aval, una claro, certificación claro. que te permita dirigir en otras culturas, ¿no? Eso a mí es algo que sí me llama mucho la atención, el buscar
llevar lo que uno aprende en México a otras culturas. Por ejemplo, el fútbol en Canadá está en pleno desarrollo también. Lo que es la MLS tiene un nivel de profesionalismo muy alto. Totalmente. Los mejores equipos de Canadá están dentro de la liga de la MLS, ¿no? Lo que es Toronto, Sí, Vancouver y Montreal, el Impact, están Toronto. en la MLS. Sin embargo, hay otras ligas en Canadá a nivel nacional de muy buen nivel, excelente nivel, ¿verdad? Y desarrollos juveniles también con unas instalaciones de primer mundo, ¿no? Y Sí, entonces, sí. siempre yo recomiendo el que busquemos, pues, no perderle el miedo, ¿no? A la internacionalización en ese sentido. Y ahora que estás trabajando en esta parte de fuerzas básicas de Querétaro, ¿cómo ves el nivel competitivo en esas categorías? ¿Con qué te has encontrado? Porque tú, pues a ti te tocó jugar a esas edades, te tocó tener tu propio proceso formativo, a esa edad en algún momento. ¿Cómo lo estás viendo ahora como entrenador? ¿Te sorprende? ¿Te gusta el nivel? ¿Crees que hay muchas áreas de oportunidad por mejorar en estas categorías a nivel Liga MX? ¿Cuál es tu análisis así de lo que es el nivel de competencia en ese torneo? Fíjate que me he sorprendido. Yo tenía un poco de miedo al tomar la sub-16. ¿Por qué? Porque venía sobre todo en Querétaro, de un año de pausa total, ¿sí? Sí. De cero Fue casi un año, ¿verdad? competencia y me enteraba que muchos de los. Sí, sí, un año o más, ¿eh? O año y medio, creo, no recuerdo bien. Pero me enteraba yo de que muchos equipos, América, Cruz Azul, equipos que tienen gran infraestructura, seguían entrenando, de repente armaban cuadrangulares, Necaxa, Atlas, así, y nosotros no entrenábamos, ni siquiera nos presentábamos, ¿no? Por ciertas circunstancias acá de la pandemia y del club. Entonces tenía un poco de miedo, esto con respecto a la sub-16, pero me llevé una grata sorpresa con el grupo que me encontré, sobre todo la disposición, que bueno, es un poco normal después de un año de no tener actividad, estaban desesperados por querer volver, ¿no? Entonces, dispuestos al trabajo, gran grupo que me encontré, entonces ahí me llevé una gran sorpresa. El nivel muy parejo en esa categoría, en mi grupo, porque sí he visto en otro grupo, la sub-16 está dividido en dos regiones, en dos grupos, y he visto otros grupos que sí hay mucha diferencia. Todavía se siguen cometiendo muchos errores, sobre todo técnicos, y eso de que a veces, y un año de diferencia de edad, es mucha ventaja ahorita, ¿no? Entonces Ujú. hay equipos que se la juegan con menores, pero en un par de años va a rendir sus frutos. Entonces sí llega a haber un poco de diferencia en ese sentido, pero la disposición al trabajo, las ganas que le echan los chavos, la visión que tienen de llegar a primera división, la verdad que muy bien. Y en las otras categorías, 18 y 20, el nivel ya lo veo más parejo, mucho más parejo. La sub-20 ya se roza bueno, pueden bajar 4 jugadores de primera división, ¿no? Entonces son partidos con mucho más ritmo que en primera división. He llegado a notar que jugadores que bajan a jugar a la sub-20 de primera división les cuesta el ritmo, les cuesta La la dinámica. intensidad, la dinámica, eso es, les cuesta darle y muy grata sorpresa la que me llevé con estas categorías. Que uno como jugador a veces no se da cuenta, ¿no? Va pasando el tiempo y no te das cuenta, pero empiezas a ver los partidos, las cosas que hacen, los gestos que tienen, el orden táctico,
la recepción a todos los conceptos que tienen. Yo no a esa edad no me sentía con la capacidad que tienen estos chavos ahora, hoy en día. Como dices, ya está todo más globalizado, más todo, entonces de todos lados van tomando cosas, pero cómo lo llevan a cabo sí me ha sorprendido. No, está clarísimo que es un deporte en constante evolución y ya a nivel alto rendimiento, pues la exigencia siempre es mayor y eso termina en una consecuencia de aumento de nivel, ¿no? En categorías juveniles. Vamos a leer un poquito de los comentarios que nos ponen, Gabriel, para Sí, saludar a la gente que nos acompaña. Luis Rodríguez, hay muchos que pues te mandan saludar, que te dicen buenas noches, Gabriel. José Miguel Gutiérrez, por aquí Agustín dice hola, buenas noches. También a Gabriel España, buenas noches, aquí estamos otra vez. La lluvia no nos dejó conectar rápido, bueno, es gente que le gusta venir a participar con nosotros. Agustín dice, profe Norman, he escuchado al menos 3 de sus invitados una frase, tengo o debo de transmitir el conocimiento. Tal vez pudiera ser como contribuir para que los jugadores alumnos construyan sus aprendizajes, es decir, enseñar a aprender, ¿no? Comenta Agustín, que es algo que ha visto en varios invitados que nos han acompañado, que de les gusta acuerdo, como a ti, Agustín. Gabriel, lo que yo ya aprendí, lo voy a transmitir y aterrizar con los jugadores esa capacidad, como dice Agustín, de seguir aprendiendo, de seguir. Tenemos un regalazo que es nuestra mente, ¿no? Que nuestra mente no tiene límites. Nunca, nunca tu cerebro te va a decir, ya no puedo aprender más, ya me saturé esta semana, ya no podemos aprender. No hay límites, ¿no? Y para aquel que quiere seguir preparando, pues lo puede seguir haciendo. Andrés Álvarez Telles pone, ¿cómo trabajas la definición? De acuerdo. A ver, es una pregunta abierta para ti, a ver si nos quieres compartir cómo te gusta trabajar la definición. Sí, nada más complementando lo que decía Agustín, también el que ellos mismos experimenten, ¿no? No resolverles ni transmitirles todo, que ellos mismos también se den cuenta, orientarlos para que se den cuenta de ciertas cosas, ¿no? De ciertas situaciones que pueden pasar en el partido, en los entrenamientos, pero que ellos mismos experimenten es la mejor manera de aprender, creo Claro. yo. Y, ay, no me acuerdo, y lo de la definición, ¿cómo trabajo definición con muchas situaciones reales de partido? Situaciones en ejercicios donde se presenta mucho la definición con oponente. Sí llego a practicarlo analíticamente, es decir, situaciones de mil de pases con definición, con centro y remate, pero me gusta más sobre todo con situaciones reales de partido. Me gusta mucho el ejercicio de doble área, creo que es muy común. Se dibuja una doble área donde hay dos porterías enfrentadas y al ser el espacio tan corto están en constante definición, en constante tiro a gol, pero con situaciones reales, con oposición, con, con marcaje, con centro, con remate, pero con situaciones reales de partido, no tanto analítico. Sí, te repito, sí lo trabajo analítico, pero más como un calentamiento, más como introducción a lo que queremos hacer después, que son situaciones reales de partido. Por ahí con espacios más reducidos, ¿para qué? Para generar constantemente esa situación. No sé si fui claro. Ahí está, mira la retro hacia Andrés Álvarez de cómo se trabaja definición con Gabriel en la sub-16 de Querétaro. Y César Eder pone por ahí, hola a todos. Para Gabriel, en tu punto de vista, ¿qué crees que le pasa al futbolista joven en su paso al profesionalismo? ¿Pasa por un tema mental o son las faltas de oportunidades? ¿Qué es desde tu punto de vista? Yo creo que se refiere a ese de repente paso que desaparece mucho talento, ¿no? Que sabemos que vienen generaciones que en competencias internacionales juveniles destacan, pero en ese salto a la primera edición se pierde el desarrollo deportivo del jugador. Pregunta él que si es un tema mental del jugador o son las faltas de oportunidades que hay a veces. Creo yo que va más
por lo mental, por el conformismo, por la ignorancia muchas veces que hay en el mexicano, sobre todo. Gente, y yo lo he visto y me tocó de jugador, bueno, más bien, hoy en día lo veo como entrenador. Muchos entrenan por entrenar, por cumplir, por decir, ya estoy en un club, me tomo una fotito hoy en día, aparezco en redes sociales y con eso cumplo, y con eso creen que ya van a llegar a primera división. No, hoy el fútbol te exige entrenar día, noche y todo, ¿no? Comer, desayunar y cenar fútbol para el que quiere llegar. Y me consta que gente con hambre, con esas ganas de trascender, lo logra. O está muy, o tiene su oportunidad por lo menos. Entonces yo no creo que sea falta de oportunidad, sino bien lo mental, el conformismo que tenemos con llegar a cierto nivel. Si me explico, en estar en unas fuerzas básicas de primera división, crees que ya vas a llegar y no es así. Puedes estar 6 meses y a los 6 meses, chao, ¿no? Si no rindes, llega un extranjero y sí creo que tiene mucho más corta, ¿cómo decirlo? Más chiquito la oportunidad, pues, o sea, tienes una oportunidad, tienes que aprovecharla, pero tienes que estar preparado para aprovecharla, porque si no llega cualquier otra persona, ya sea o mayor que ya está consolidado o extranjero, ¿no? Sí hay mucho extranjero, sí todo, pero le falta esa hambre al jugador mexicano, en muchos casos, en la mayoría de los casos, creo yo. Y lo veo desde cómo entrenan, ¿no? Cómo con el mínimo esfuerzo están bien. Y no, si se exigen más, si entrenan más, si se preparan más, si investigan, si preguntan, pueden llegar a generarse esa oportunidad de la que se quejan que no llega cuando no haces lo necesario para que llegue. De acuerdo, y me gustaría construir un poquito sobre lo que nos comentas, lo que le comentas a nuestro participante el día de hoy. Eh, Esta parte de que hay falta de oportunidades, creo yo que sí atiende en ese concepto a los torneos cortos, ¿no? En primera división que los directores técnicos a veces pues necesitan el resultado, ¿no? Y entonces difícilmente a veces apuestan por el joven, ¿no? En circunstancias que apremian, porque en este torneo con 3 ganados te metes a liguilla, con 3 perdidos te sales de zona de clasificación, ¿no? Entonces, pudiera ser, pero creo yo que detona un fenómeno competitivo muy interesante, porque si bien hay extranjeros, hay jugadores consolidados en primera división, reduce el espacio para que los jóvenes destaquen y entonces es más complicado a ocupar esa plaza, por lo que esa plaza exige un desempeño deportivo muchísimo más alto del que quiera tomar esa plaza. Y entonces viene un filtro mayor, mucho más importante para el que vaya a aprovechar esa oportunidad y se quedan en el camino, como dices bien, Gabriel, pues aquel que creyó que ya le había armado, ¿no? Porque a mí me queda claro que si todos los que están en sub-20, todos, absolutamente todos, hacen su mejor esfuerzo, o sea, hacen todo bien, todo como lo deben de hacer, aún así no caben todos en primera división. O sea, aún así va a haber gente que hizo todo bien y no debutó en primera división. Entonces, si hay gente que hace todo bien y no debuta, imagínate cómo le va al que empieza a flojear. No hay oportunidad en ese sentido, ¿no? Entonces, creo yo que coincido contigo, es un tema mental, es un tema de aquel jugador que quiere verdaderamente trascender y la factura es más alta y no cualquiera, por más talentosos que sean a veces, están dispuestos a pagar esa factura, ¿no? Vamos entrando a la recta final de De acuerdo. nuestro seminario. Se soltaron con todas las preguntas, Gabriel. Aquí hay mucha gente que quiere convivir contigo. Vamos a tratar de, Venga, venga. de leerlas y darles respuesta para, sobre todo por agradecerles que nos acompañan, ¿no? El día de hoy. A ver, por aquí Diego Parraga nos Claro que pone, sí. profe Gabriel, buenas tardes. Acabo de terminar el ENDIT. Dice, tengo 23 años, dejé el fútbol profesional hace un año.
pero no tengo la menor idea por dónde empezar esta carrera. ¿Crees que deba esperar más años para empezar o comenzar a tocar puertas desde ahorita y empezar desde escuelitas? Saludos. Eso lo pregunta Diego Parraga. ¿Qué le dirías? Diego, desde ahorita no esperes nada, no empieza a tocar puertas y te va a tocar picar piedra. Es a veces complicado, sobre todo en fuerzas básicas. Eh, pues muchas veces el tema de sueldos, el tema de oportunidades es muy reducido. Yo tengo compañeros que han sido figuras en sus equipos y hoy en día están tocando puertas. Yo te recomendaría no esperes nada, si tienes algún contacto, úsalo, así es esto, y en donde puedas, ve, toca puerta y aprende, y si no te abren la puerta, insiste y alguna se abrirá, ¿no? Pero sí, pero no esperes, no eres nunca demasiado joven, ¿no? Hoy en día aquí tenemos a un compañero auxiliar que tiene 22 años, creo que es el más joven de la liga, igual el egresado del ENDIT. Así que vete, pégatele a tus amigos, vea entrenamientos, que te vean. Es importante que te vean, que esas mismas ganas, esa misma hambre, ese conformismo, no lo muestres. El que está ahí, insiste, persiste y todo, te va a llegar tu oportunidad, Diego. Perfecto, pues ahí está la recomendación. Gracias, Gabriel, por responderle a nuestra audiencia. Nos ponen también por aquí. Ay, se me perdió el comentario. Bueno, ahí estaba el de Diego Parraga, ¿no? Luego dice Gustavo Olvera. Esta es una pregunta hacia ti, dice Gabriel. ¿Por qué crees que jugaste solo 2 juegos en primera? ¿Qué crees que te hizo falta? Eh, es muy buena pregunta. Eh, Fíjate que hoy lo veo como entrenador. Eh, por ahí me faltó leer más el juego en su momento. Jugaba por jugar, jugaba por seguir instrucciones del entrenador y no siempre me soltaba yo. Si me explico, Sí, estaba tenso por querer cumplir, por querer hacer. No lo disfrutaba tanto. Con el paso del tiempo lo fui viendo, ¿no? Cuesta llegar, pero cuesta más mantenerse. claro. Sí, en ascenso hice carrera, tuve varios años ahí, pero primera división, después de que bajé de primera división, no pude regresar. Me costó, creo que fue más eso, ¿no? Tienes tu oportunidad, no la aproveché al 100. También hay mil circunstancias, ¿no? Cambios de entrenadores, cambios de directiva, muchas cosas, pero yo creo que me faltó esa lectura de juego y el soltarme, el disfrutarlo más en vez de estar tan tenso por quererlo hacer bien. Pues gracias por tu respuesta, sobre todo por esa capacidad que tienes de identificar, ¿no? Con madurez y con una mayor conciencia ahora que eres entrenador de fútbol, qué te pudo hacer falta porque te permite ahora tener esa posibilidad de hacerle ver a ese jugador que tú estás viendo que tal vez esté en esa misma situación, como decías, que no repita lo que a ti tal vez te faltó, ¿no? Porque al final de cuentas Claro, pues dime quién hace claro. todo bien en la vida, pues no, uno va solventando Nada. las circunstancias con las capacidades que uno tiene y con esa posibilidad de a futuro aprender del pasado, ¿no? De lo que ya sucedió y pues gracias por compartirnos eso, Gabriel. Andrés Álvarez dice, muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias, Norman, por estas pláticas. Seguimos aprendiendo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Eric García dice, buenas noches, Gabriel. ¿Cómo manejas el individualismo y la competencia con sus jugadores para que no afecte el grupo? Me imagino que cuando ves que hay un jugador muy individualista o que no quiere trabajar en grupo, ¿cómo lo terminas manejando? Eh, Mira, trato de hacerles entender que, que es un trabajo de equipo, que solos no pueden.
Depende de la persona, depende del jugador, me acerco, hablo con él. Si tengo que ser más lo saco titular de los suplentes para que entienda. Y también trato de hacerles ver cuando juegan fácil que se ven mejor, ¿sí? Que se den cuenta limitando a veces los toques a esa persona en específico, no a todos, limitándolo a jugar a 1 o 2 toques, parando la jugada, repitiendo hasta que lo entienda y se dé cuenta él cuándo es bueno ser individualista y cuándo es bueno jugar en equipo, ¿no? Porque hay momentos que tiene que ser individualista y que tiene que encarar y que tiene que llevarse a uno, por ejemplo, o tirar el solo, pero hay que identifique esos momentos, cuándo sí y cuándo no, parando las jugadas, parando los entrenamientos o hasta dejándolo fuera del cuadro titular, ya Excelente. más drástico. Y sumando ya tu respuesta, a mí ni me preguntaron, pero aprovechando y sumando a tu respuesta, definitivamente es una filosofía básica, ¿no? No, bien. Por, por más, por más chingón que te creas, solo no llegas a ningún lado. Requieres de un equipo. Siempre vas a necesitar de un equipo es un deporte colectivo, ¿no? Al final del día, y esa parte de que te ves bien soltando la pelota de una manera fácil, jugando fácil, pues en la parte de darle fluidez al juego, es también una verdad, digo, sin quitarles a veces, me es muy interesante mucho esta parte del análisis en donde dicen, bueno, juega un toque, el tiki-taka, suelta la pelota de una sola vez y limitas y matas a esos jugadores caracoleros que tienen una gran magia en las De patas, ¿no? Para acuerdo. con los pies para jugar, entonces, un correcto balance, Sí, lo hablábamos hace rato, ¿no? Mira, vamos soltando la de pelota. acuerdo. Que identifiquen, hacerlos identificar cuándo sí, cuándo no, ¿no? Exactamente, justo está este documental en Netflix, creo, de los Dorados, de Maradona en Culiacán, no sé si lo has, Sí, en Sinaloa, no sé si lo has visto ese documental, esa serie, sí, me llama la atención, pues vemos perfectamente cómo Maradona, pues era el emblema motivacional del vestidor y tenía el apoyo, ¿no? De sus auxiliares para trabajar toda la parte técnica y táctica del equipo, pero veías esas conversaciones de Diego, que digo, tener a Diego aquí al lado no es cosa menor como jugador de Dorados, ¿verdad? Es ese nivel de simplemente tenerlo aquí al lado. sí. Pero ¿cómo le decía a sus jugadores? Date, güey, enfrenta, encara, no pasa nada, si te la quitan, no, yo quiero que aquí vengas y avientes todo tu talento y toda tu técnica, Atrévete. atrévete, no pasa nada, si te la quitan, dale, te quiero ver jugar así, te quiero mucho, les decía. Y me quedaba muy grabada esa parte de, es que es verdad, o sea, aquel que es caracolero, aquel que es encarador, pues eso necesitas, vulnerar la línea rival, dejar unos rivales atrás y aquel jugador que te da eso, Claro, puta, pues te da claro. mucho, ¿no? Correcto balance con, también suelta la fácil, ¿no? La mejor manera que no te quiten la pelota es que no la tengas, ¿no? Suéltala, vámonos. Pero bueno, yo también quería sumar Claro, a la pregunta que te hacían a claro. ti. Este, pone aquí, César Eder, No, muy pone, bien, muy bien. Gabriel, ¿tienes alguna red social donde podamos seguirte? Te preguntan. Sí, la verdad no soy muy, no me gustan tanto las redes sociales, sí, sí las utilizo obviamente, pero no subo ni trabajos ni muchas cosas, pero aparezco sobre todo Instagram es el que uso, G-Espana, así me pueden encontrar. Estoy a sus G-Espana. órdenes. Vamos a ponerlo aquí Correcto. en el chat, G-Espana, para quien guste seguir a Gabriel en Instagram, pues ahí lo pueden seguir. Hay una pregunta del Facebook Live que Ahí estoy a dice, sus órdenes. eh, Ángel Aniel, dice, ¿qué método o proceso utilizas cuando un futbolista padece de ansiedad o depresión, estando ya en una competencia? ¿Te ha tocado saber que uno de tus jugadores padece un tema de depresión? No, la verdad no me ha tocado. Me ha tocado, digo, no ha sido un
tema de depresión, pero sí los he sentido ansiosos, muy ansiosos, muy nerviosos a la hora de participar. Entonces trato de darle toda la confianza de hacer que si se equivocan no pasa nada, que tiene compañeros que lo respalden, y que no se equivoca el que no participa, ¿no? Entonces, tratar de darle la confianza, pero no me ha tocado un caso así ya más serio, más complicado. Muy bien. Pues ahí está la respuesta a esa pregunta. Eh, Dice por acá Rafa Gutiérrez, un saludo, profesor Gabriel, es un gusto conocerlo y escuchar sus experiencias. Te manda saludos desde Oaxaca. Agustín Muñoz dice, gracias Gabriel por compartir tus experiencias. No le pares, cuídate. Profe Norman, gracias por socializar el trabajo de buenos prospectos. Dice, bueno, gracias a usted, Agustín. Acá dice Diego Parraga, muchas gracias Gabriel y Norman. Andrés Olvera dice, por favor, si nos pueden dar una red para poder seguirlo y platicar. Ah, ahí está ya G-Hispana. Y otra pregunta de Facebook, dice José Miguel Gutiérrez, para Gabriel, dice, ¿qué recomiendas como entrenador cuando los resultados son negativos para el equipo y los jugadores empiezan a perder interés? Y es complicado. Depende el nivel, la categoría y todo, porque por ejemplo en fuerzas básicas es muy formativo y si nos hacen hincapié muchas veces que el resultado va a ser consecuencia del trabajo y que no es tan relevante, ¿no? Pero si te vas a primera división, si pierden interés, ahí hay algo de fondo, ¿no? Con el entrenador o con el grupo. Entonces, depende de la situación, depende de la liga, depende de las edades, depende de mucho, pero el atraparlos, el que vuelvan a disfrutar del fútbol, el que no se sientan, depende, te repito, la categoría, esa presión por ganar, que el trabajo, que el resultado sea consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces, volverlos a enganchar pues con lo básico, ¿no? Con lo que es el fútbol, por lo que están ahí, por lo que disfrutan, que es jugar fútbol. Entonces, inculcarles eso, que se diviertan. Creo que a pesar de que para muchos es un trabajo y de que eso viven y que hay mucha presión, no deja de ser un juego, ¿no? Entonces, no he estado en esa situación, pero yo recomendaría eso, volver a las bases, al fútbol, que lo vuelvan a disfrutar, que sea un equipo unido, por ahí con ciertas actividades de integración, de recreativas, también distraerlos, a veces el interés se pierde porque están no muy presionados o porque ya no ven futuro en el torneo, en la liga, entonces, pues inculcarles eso, ¿no? Que es un juego que se divierta. Excelente, pues mira, vamos a concluir con con este seminario abierto a todo público de Elite Soccer. No sin antes reiterarle a todos quienes nos escuchen en las diferentes plataformas, si estás interesado en estudiar, si estás interesado en prepararte, en certificarte, en titularte como director técnico de fútbol, avalado por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Trabajo, Comisión Nacional del Deporte, Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte. Llena tu encuesta, agenda tu llamada, nuestros asesores de admisión con todo el gusto del mundo te van a guiar para que puedas tú estudiar y titularte con los mejores docentes a nivel profesional. Pues nada, mi estimado Gabriel, agradecerte de corazón el tiempo que nos has dedicado, que nos has compartido sobre tu experiencia y tu desarrollo como director técnico en Fuerzas Básicas y invitarte tal vez más adelante a otra charla porque esta es tu casa, Gabriel. Aquí hay mucha gente que agradece el poder compartir contigo y, y pues muchísimas gracias una vez más. Al contrario, Norman, gracias a ti por la invitación. Fue un gustazo, un placer, y felicitarte por este espacio y por todo lo que has creado con Elite Soccer. Entonces, felicitarte, que sigan los éxitos y aquí estamos para lo que se ofrezca.
Siempre es padre, siempre es importante esta retroalimentación, estas pláticas, siempre nos ayudan a todos, ¿no? Nos nutren a todos, entonces espero haber aportado con algo y agradecerte también este espacio y felicitarte otra vez. No, 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 para nada. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Estamos por ahí en contacto y Claro que sí. seguramente te estaremos invitando a algunas dinámicas más de Elite Soccer para seguir compartiendo, seguir haciendo comunidad y como esto, seguir sumando experiencias. Un abrazo muy grande, todo el éxito del mundo en esta temporada en el Querétaro. Estoy seguro que te va a ir muy bien en esta nueva faceta como director técnico. Ya te están escribiendo aquí muchos mensajes. Pascual dice gracias por tu experiencia, Gabriel. Víctor Sameneo dice, gran charla, éxito Gabriel y buenas noches. Eric García dice, muchas gracias, excelente noche. César Eder dice, muchas gracias por la charla, abrazo y mucho éxito a Gabriel. Entonces, bueno, pues por ahí te van a llegar varias solicitudes en el Instagram para seguirte y te mandamos un abrazo muy grande, Gabriel. Me despido de todos, muy, muy buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego.